En esta historia de protagonistas del cambio, queremos reflexionar sobre la trascendencia de nuestros actos, las reacciones que derivan de nuestras acciones y cómo somos capaces de influir y cambiar de manera radical nuestra vida y la de quienes nos rodean. Cómo una mujer, admirada y respetada, pudo ser también protagonista de decisiones que cambiaron el destino de un imperio y, por ende, el rumbo de la historia. Prepárate para descubrir un relato fascinante que desafía la idea convencional del poder y la influencia. Es una invitación a considerar la relevancia de nuestro accionar. En la historia nos encontramos protagonistas de todo tipo. Algunos de ellos nos inspiran con su valentía y determinación para cambiar el mundo, mientras que otros, como el personaje que exploramos hoy, nos muestran la importancia de aprender de los errores y las consecuencias de nuestras acciones. Bienvenidos a Protagonistas del Cambio, donde nos adentramos en la vida y los errores trascendentales de la zarina Alexandra Feodorovna Romanov. Aunque su historia no sea una fuente de inspiración en sí misma, nos brinda lecciones valiosas sobre las decisiones y las consecuencias que pueden influir en el rumbo de la historia. Alexandra Feodorovna, nacida el 6 de junio de 1872, se convirtió en una figura histórica significativa como zarina consorte de Rusia. Su historia romántica destacada fue su matrimonio con Nicolás II, último zar de Rusia, que se celebró en 1894. Su unión fue un vínculo profundo, pero también desafiante, ya que ambos eran descendientes de familias reales europeas, y su unión juntó a dos de las casas imperiales más poderosas de Europa. La zarina Alexandra y su esposo, Nicolás II, tuvieron 5 hijos, incluido su único hijo varón, Alexei, quien sufría de hemofilia, un trastorno hemorrágico hereditario en el cual la sangre no se coagula de manera adecuada. Básicamente, cada pequeño moratón o contusión de una persona con hemofilia provoca hemorragias prolongadas, incluso internas. Esta enfermedad ponía en peligro la vida del zarevich Alexei con cada lesión o corte. La devoción por su hijo enfermo llevó a los zares a buscar desesperadamente tratamientos, y fue entonces cuando entró en escena Grigori Rasputin, un campesino, místico y sanador enigmático. Alejandra se aferró a Rasputín como un recurso para aliviar el sufrimiento de su hijo, lo que generó críticas y escándalos en la corte rusa. La historia comienza a principios del siglo XX. Rusia era un país atrasado, enormemente desigual, con grandes masas de población muy pobre y una pequeña élite muy rica. Grigori Yefimovich, más conocido como Rasputín, llegó a San Petersburgo en busca de una audiencia con la familia imperial. A pesar de su apariencia rústica y su comportamiento poco convencional, él afirmaba tener habilidades curativas y una conexión especial con lo divino. La zarina Alexandra se sentía desesperada por encontrar una cura para la enfermedad de su hijo. La hemofilia de Alexei significaba que cualquier herida o corte podría poner en peligro su vida, y Alexandra estaba dispuesta a probar cualquier solución que prometiera aliviar el sufrimiento de su hijo. Rasputín se ganó la atención de la zarina cuando, en una ocasión, su oración y presencia parecieron aliviar temporalmente el sufrimiento de Alexei durante un episodio de hemorragia. Este evento fortuito fue suficiente para convencer a Alexandra de que Rasputín tenía un poder especial y que debía ser parte de la vida de su familia. A medida que el zar Nicolás II enfrentaba las presiones de la Primera Guerra Mundial y el descontento social, la influencia de Rasputín y la relación de Alexandra con él generaron desconfianza y agitación en la sociedad rusa. Rasputín también influyó en las decisiones políticas a través de su relación con la zarina, lo que agravó las tensiones y desencadenó la acusación de corrupción y favoritismo. La zarina Alexandra Feodorovna fue considerada impopular por gran parte de la sociedad rusa debido a su origen alemán, su apego a Rasputín y su influencia en las decisiones políticas del zar. A medida que la situación en Rusia se deterioraba durante la Primera Guerra Mundial, crecía el descontento y las protestas populares.
En 1917, durante la Revolución Rusa, Nicolás II abdicó al trono en favor de su hermano Miguel, quien también abdicó poco después. Esto llevó al derrocamiento de la dinastía Románov y al inicio de la Revolución Bolchevique. La historia de la relación entre Rasputín y la zarina rusa, Alexandra Feodorovna, es una de las más enigmáticas y controvertidas de la historia. Grigori Rasputin, un campesino siberiano con fama de místico y sanador, se convirtió en una figura influyente en la corte de los Románov en los últimos años del Imperio Ruso. Rasputín, con su carisma y su supuesta capacidad para aliviar los sufrimientos del heredero al trono, se convirtió en un asesor de confianza de la zarina. Pasaba cada vez más tiempo en la corte, lo que generaba descontento entre los nobles y la élite rusa. Su influencia creció a medida que aconsejaba a la zarina en asuntos de Estado y promovía a sus propios partidarios para cargos importantes en el gobierno. Esto llevó a una serie de intrigas y conspiraciones en la corte, mientras Rasputín acumulaba enemigos poderosos. Se le acusó de tener una influencia desmedida sobre Alexandra y de utilizar su posición para obtener favores personales y ventajas políticas. Además, su comportamiento errático y sus extravagancias, como su consumo excesivo de alcohol y su vida disoluta, dañaron aún más su reputación. La figura de Rasputín se volvió cada vez más polémica y divisiva. Mientras que Alejandra y la familia Románov veían en él un protector de su hijo y un confidente espiritual, otros miembros de la corte y la sociedad rusa lo consideraban un charlatán y una influencia perjudicial en la dinastía. La caída de los Románov y el advenimiento de la Revolución Rusa en 1917 pusieron fin a la influencia de Rasputín. Grupos revolucionarios y nobles conspiraron para eliminarlo. El 30 de diciembre de 1916, Rasputín fue asesinado en San Petersburgo por un grupo de nobles descontentos que creían que su muerte era la única forma de salvar a la dinastía Románov. Alexandra y su familia fueron detenidos y retenidos bajo arresto domiciliario en Tobolsk y luego en Ekaterimburgo. La revolución bolchevique se intensificó y en 1918 el zar y su familia, incluida Alexandra, fueron ejecutados por las fuerzas bolcheviques. La zarina Alexandra Feodorovna tuvo una relevancia histórica innegable, pero su influencia no fue positiva. Su relación con Rasputín y su intervención en asuntos políticos debilitaron la monarquía rusa y contribuyeron a su colapso. Su deseo de buscar alivio para su hijo enfermo, si bien comprensible, la llevó a tomar decisiones que socavaron la autoridad de la dinastía Románov y desencadenaron su trágico destino durante la Revolución Rusa. La historia de la relación entre Rasputín y la zarina. Alexandra es un testimonio de la influencia de figuras carismáticas y controvertidas en momentos críticos de la historia. La obsesión de ella por encontrar una cura para la hemofilia de su hijo la llevó a confiar en Rasputín, lo que a su vez desencadenó una serie de eventos que contribuyeron a la caída de la dinastía Románov y al surgimiento de un nuevo orden en Rusia. Esta historia real nos muestra que en momentos de crisis y desesperación, las decisiones impulsivas y las relaciones controvertidas pueden tener consecuencias significativas en la historia. La trágica vida y muerte de Rasputín sirve como un recordatorio de cómo las circunstancias extremas pueden llevar a la toma de decisiones que cambian el curso de la historia de una nación. La vida de la zarina Alejandra Románov nos recuerda que cada uno de nosotros tiene la capacidad de influir en la historia, ya sea de manera positiva o negativa. Sus acciones y decisiones, aunque desencadenaron eventos desfavorables, nos enseñan la importancia de la responsabilidad y nos lleva a reflexionar sobre el poder de las decisiones erróneas. Sigamos explorando las vidas de muchas mujeres y aprendiendo de sus experiencias, buscando inspiración y sabiduría en cada historia. Aprovechemos estas lecciones para contribuir al cambio positivo en nuestro propio mundo y en la historia que estamos escribiendo. Si te ha gustado el video, dale like, y si te interesa conocer la vida y curiosidades de más mujeres que han cambiado la historia y han sido verdaderas protagonistas del cambio,
Te invitamos a suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros videos. Recuerda que juntos podemos aprender y convertirnos en agentes de un cambio significativo y positivo. También te dejamos estas dos sugerencias que pueden resultarte interesantes. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima historia.